En el diseño y construcción de edificaciones, junto con su participación en importantes constructoras, le ha permitido comprender los desafíos reales que enfrentamos como profesionales. Esta sesión no solo les brindará herramientas prácticas, sino también les ayudará a enfrentar con confianza las decisiones estructurales que definirán el éxito de sus proyectos. Les invito a prestar atención porque lo que aprenderán aquí puede ser el primer paso hacia un nivel completamente nuevo en su carrera. Sin más, los dejo con Aníbal Santibáñez. Adelante, Aníbal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están con todos? Muchísimas gracias, Antonella, por esta bonita introducción. Antes que nada, por favor, me confirman en el chat si todo se escucha bien, si es que no hay ningún problema con mi audio o con mi conectividad. Pueden escucharme todos claramente, porfa, solamente en el chat. Se escucha excelente, Alex, ok. Perfecto. Bien, bien, excelente. Entonces, antes de iniciar, me encantaría saber, tengo entendido que aquí tenemos arquitectos de toda América Latina. ¿Quién es de Colombia? ¿Quién es de Perú? ¿Quién es de Argentina? ¿Quién es de Chile? ¿Quién es de México? Perú y Anela. Ok, de Colombia, Alex, excelente. De Perú, de Argentina, buenísimo. Ciudad de México, Alejandro Maya. Perú, Jesús Acostuca, perfecto. Bien, entonces eso va a hacer que sea muchísimo más interesante esta capacitación. Vamos a iniciar. Esta conferencia va a durar aproximadamente una hora con unos 30 minutos. Durante esta hora con 30 minutos voy a pedirles algo. Vamos a tratar de tomar notas, de quedarnos con las cosas más importantes y las conclusiones más precisas. Y me encantaría que todos vayamos reflexionando poco a poco con lo que vamos avanzando. Habrá un espacio para preguntas al final. Recordemos que como no tenemos todo el tiempo del mundo ahora en este taller, no podríamos como tener una amplia variedad de preguntas durante toda la sesión porque interrumpiría un poco la hilación. ¿Ok? Pero no se preocupen que vamos a tener una sesión de preguntas y si las pueden ir dejando en el chat, entonces yo me encargaré de irlas leyendo. Este workshop es 100% gratuito y está enfocado en cómo calcular rápidamente algo que es muy importante en la arquitectura, que es algo que normalmente causa muchísimas dudas. Si ven algo de color oscuro en la parte derecha o en la parte superior como borrado, no se preocupen, es parte del mismo Zoom. Si lo quito es la parte del chat, si lo abro nuevamente vuelve a aparecer. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con esta presentación. Bienvenidos a todos y vamos a ver que todos estemos, por favor, en modo silencio, preferentemente sin cámaras. Incluso yo voy a apagar un momento la cámara y luego la vuelvo a aperturar cuando vayamos terminando. Ni audios, por favor, para poder tratar de llevar esto bastante de corrido. ¿Ok? ¿Quién soy? Brevemente ya Antonella me presentó. He tenido la oportunidad de estudiar ingeniería en el Perú. Soy peruano, por eso es que esta mentoría nace en el Perú por allá por el 2019. Y tuve la oportunidad de formar parte de bastantes equipos multidisciplinares en la construcción de muchos proyectos de todo tipo de envergadura, desde proyectos muy grandes a proyectos muy pequeños, muy chiquitos. Entonces, yo encontré un problema fundamental cuando se trabajaba en un equipo multidisciplinar, que es que a veces los profesionales como que no nos entendemos entre sí, ni los ingenieros a los arquitectos, ni los arquitectos a los ingenieros, y terminamos haciendo así como se dice vulgarmente, o una forma un poco más ordinaria, un, una gelatina con huevo frito, ¿ok? Entonces, esto de aquí lo vamos a trasladar a la parte práctica. Así como diseñaba y construía, también hay algo que me apasiona muchísimo y me apasiona verdaderamente y es compartir conocimiento. Aquí hay solo una muestra, dirán pues qué garabatos tan feos o capaz a alguien le gusta, pero aquí hay una muestra de lo que hacemos, de lo que mostramos dentro de nuestras capacitaciones. Buscamos hacer que la ingeniería, que parece complicada, no lo sea verdaderamente. En realidad, la ingeniería, como siempre digo, se puede resumir en su inmensa mayoría de conceptos en dos cosas. Siempre en dos cosas. Sistemas estructurales, hay dos. Comportamientos estructurales, hay dos. Formas de disipación de energía, hay dos.
Y así, con muchos otros conceptos, se pueden resumir de forma bastante sencilla, bastante amena, que no tienen por qué terminar en integrales derivadas, ni voy a llegar acá con un pizarrón a hacerles ejercicios numéricos ni de cálculos complicados. Eso lo prometo. Entonces, voy a proceder a apagar mi cámara y vamos con esta parte. ¿Cómo vamos a estructurar este workshop? La primera parte es la introducción del concepto estructural. ¿Ok? Vamos a introducir brevemente una pequeña teoría para que se entienda el trasfondo. ¿Ok? Número dos, vamos a aplicarlo en un proyecto arquitectónico a nivel general. Vamos a hacerlo en un proyecto real, pero daré ejemplos también ficticios, generales, para que podamos entender que lo que vamos a aprender el día de hoy se puede aplicar cuando sea, que es un concepto tan sencillo, literalmente, como multiplicar, como sacar un porcentaje. Así que nos quedamos con esta idea. Las reglas básicas, que ya las vimos, participar activamente, eso me encanta, preferentemente por el chat siempre, para no interrumpirnos y así tener una buena estructura. Toma notas, por favor, las preguntas siempre por escrito. Y este tiempo me encantaría que sea para ti. O sea, literalmente, ahora sí, necesito que me da, o sea, literalmente para ti. Me encantaría que te desconectes un poco de la televisión, de otros lados más, y centres este espacio solamente para ti, para que puedas aprender. Por favor, enfócate, luego me lo agradeces. Y lo último, quédate hasta el final, porque para quienes se queden al final y logren terminar esto con éxito, pues vamos a tener algunas pequeñas sorpresas interesantes para ustedes. Vamos a ello. ¿Alguna vez has sentido la frustración al componer un proyecto? Es decir, cuando estás diseñando, cuando estás en la parte de composición arquitectónica, en la parte volumétrica, donde empiezas a distribuir áreas y sientes como que la inseguridad de que lo que estás haciendo puede estar bien, como que puede que no esté bien, como que este muro, bueno, pues mide 15, yo lo he puesto de 15, pero podría medir 25 y si lo cambio no pierdo espacio. O en este claro, en esta luz libre que mide 16 metros, ¿será que me van a querer colocar columnas allí o un pilar? ¿O será que el peralte, el tamaño de la viga, es el correcto? O sea, este sentimiento de una duda cuando uno intenta hacer algo bien para un cliente, para sí mismo, para otras personas, en nuestro trabajo, porque buscamos ser comprometidos con nuestro trabajo, entrar en dudas cuando vamos a chocar con otra especialidad, especialmente con la especialidad de la cual depende decirnos si es viable o no lo es un sentimiento un poco amargo, ¿correcto? O que simplemente luego venga la ingeniería, vengan los ingenieros y te digan, oye, ¿sabes qué? Muy lindo tu render, muy lindo los planos, todo muy lindo con la distribución, pero hay que cambiar algunas cosas porque la verdad que acá hay mucha masa, hay poca rigidez de este lado, pues te has olvidado de que este muro no tiene continuidad al segundo piso ni al tercero, entonces acá hay una losa de transferencia, eso está prohibido. Hay que replantear. La palabra más fea que podemos escuchar en el mundo de la arquitectura es el replanteo. O peor aún, bueno fuera, hasta replantearlo puedo entender, pero que el proyecto ya entregado a un cliente, ya renderizado, todo lindo, ya casi un poco más listo para imprimir, vengan y te digan, bueno, ¿sabes qué? Hay que colocar columnas más anchas que los muros, no cumplió, y empiezas a ensuciar el proyecto arquitectónico. Pues allí se ven columnas en las esquinas o en los ambientes, pues como que dices, oye, esto pues pudo no haber estado aquí. Algo pasó, no se pensó bien, parece algo mal pensado. Ahora, sería como muy bonito que a alguien se le ocurriera de verdad una forma de decir, bueno, pues pero esto podríamos evitarlo sin tanta complicación. Voy a ayudarte a resolver estas dudas, y todo esto te lo voy a ayudar a resolver con conceptos técnicos, rápidos y sobre todo amenos. No quiero complicarte la existencia, ¿ok? No es tu culpa que en la universidad te hayan dicho que para diseñar estructuras, pues eso que lo haga el ingeniero y tú, bueno, calcula cargas y meta cargas y
tantas toneladas, tantos kilos, tantos kilogramos de fierro por cada metro cúbico de concreto y un sinfín de fórmulas numéricas. No es tu culpa, lo entiendo, pero vamos a por ello aquí. Entonces, la pregunta enorme es, ¿será posible que yo pueda verificar a nivel diseño, a nivel ocular, visual, rápidamente, en menos de 10 minutos, si una estructura está bien diseñada, o si debo cambiar cosas? Bien, este preámbulo nos sirve para decir que las estructuras han cambiado a lo largo del tiempo y mucho sí, y vamos a analizar algunos casos, y quiero que sigamos una secuencia, va a ser bastante rápido este análisis, pero todos tienen una conclusión muy similar, una conclusión muy parecida. Vamos a ello. Estos ejemplos, que van a ser 10, son diferentes entre sí. Son diferentes todos estos ejemplos. Sin embargo, tienen una misma conclusión. ¿Sí? ¿Se entiende? Son diferentes, pero tienen algo en lo cual convergen. Templo egipcio. Miren esto. Muchísimos siglos antes de Cristo. ¿Por qué será que este templo, así como se los estoy mostrando en una foto, está en pie el día de hoy y la casa de tu vecino está ahí toda fracturada, toda rajada, toda agrietada? ¿Por qué será? Como que ahí no habían universidades, ahí no habían ingenieros, ahí no habían arquitectos. ¿Cómo es que esto se mantiene en pie y la casa de mi vecino está toda una desgracia? ¿Por qué? Taj Mahal, una estructura también muy antigua, bueno, ha dicho esa verdad, el templo egipcio, emperador Ramsés III, imagínense. Taj Mahal ya tiene por ahí sus 1600 años, se encuentra muy bien. ¿Qué pasa con esto? Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro, he tenido la oportunidad de estar aquí de pie entre estas columnas, entre esta gran plaza. Es una estructura que está por ahí por los años 1400 a 1500. Está en pie, está intacta, ha pasado sismos por allí, no hay señales de derrumbes, no hay señales de agrietamientos ni de fallas estructurales serias. No habían por allí en esa época ni grandes ingenieros salidos con títulos de maestrías ni doctorados, ni arquitectos con títulos ni universidad. Vuelvo a preguntar, ¿por qué la casa del costado de la mía? ¿Por qué el puente que hizo el alcalde de mi barrio? ¿Por qué esas obras sí se caen? ¿Por qué se agrietan? ¿Se dan cuenta un poco de esto? O sea, ¿por qué? Seguimos un poco a algo un poco más moderno. Igual poco más de 100 años. Edificio Monarch no, en Chicago. Como 14 niveles. También se encuentra en pie. Está muy bien, se ve un edificio bastante regular. Sears Tower, también llamada la Torre Willis, uno de los rascacielos más importantes del mundo. De hecho, fue el edificio más alto del mundo hace algunos años. Se encuentra perfectamente bien. Casa Golf, Luciano Krug, arquitecto, Brasil. Una casa que tiene un nivel de irregularidad bastante amplio. Fíjense, si lo analizamos a modo volumétrico, yo tengo acá un volumen que voy a representar de esta manera. Tengo por aquí otro espacio que ya genera cierta irregularidad visual y tengo por aquí otro lado que también se sale del cuadrante. Entonces, a nivel simétrico, no existe una razón por la cual yo podría decir que esto se encuentra bien necesariamente porque todo guarda cierta simetría, aunque la simetría es un concepto bien importante. Vamos con lo siguiente. Casa Portobelo 2. Este es un proyecto propio, lo hicimos nosotros, lo construimos en una ciudad llamada Piura, en el norte del Perú. Es una casa, esto es un render, pero es una casa que ya se encuentra construida, ok, está muy bien hasta el día de hoy, y pues no le ha pasado nada tampoco, ya tiene alrededor de unos 5 años. Edificio E, Universidad de Piura, un edificio que ganó premios de arquitectura por los arquitectos Sandra Barclay y Jean-Pierre Cruz. Este edificio se inaugura en el año 2016. He recorrido los pasillos de este edificio en esta universidad y se encuentra en perfecto estado. Centro Acuático de Londres, Zaha Hadid, por allá por los 2012.
ya tendrá unos 12 a 13 años esta edificación. Es una estructura mixta, con grandes claros, grandes voladizos, sí, también. Y esto de aquí está hecho con una mezcla entre concreto y acero estructural en algunas partes. También ha perdurado en el tiempo. Centro de Convenciones de Lima, o Lima Convention Center, en San Borja, en el distrito de San Borja, en Lima, Perú. Es un edificio bastante denso, ya entenderán a qué se refiere mi concepto de densidad. Y se encuentra muy bien, se encuentra muy bien. Luego nos contrataron para hacer unas ampliaciones aquí, que ya menciono cómo se ve. Ahora, quiero explicar algo. ¿Qué es un coeficiente estructural? ¿Qué es algo de coeficiente? Voy a hacer algunas preguntas breves. Si yo les dijese, a simple vista, ¿cuál es el porcentaje que está lleno de este círculo? ¿Ustedes qué me dirían? Solo el chat, por favor. 50%, Renata, excelente, ok. 50%. Bien, 50 todo el mundo. Eso significa que esto de aquí es 50% y esto es otro 50% de una sumatoria total del 100%. Ok, excelente. Si yo hiciera lo mismo, pero empezase a dividir las cosas en más partes, todo se va a seguir resumiendo en porcentajes. Por ejemplo, asumiendo que esto de aquí me ha salido bien y pues mide lo mismo que lo de acá, si yo les preguntase cuánto significa esto de aquí respecto del total, ¿qué me dirían? 25%. Eso sirve, eso sale de dividir una parte respecto de uno, 2, 3 y 4 partes totales, que es igual a 0,25, que es lo mismo que 25%. Exactamente. Entonces, vamos a trasladar este concepto al concepto de densidad. La pregunta es exactamente la misma. ¿Qué densidad, ok, llena tiene este círculo? La respuesta es la misma, 50%. Lo mismo, ¿qué densidad tiene este cuadrado a nivel lleno? La respuesta, pues es la misma, 25%. El concepto de densidad significa qué tanto está ocupado respecto de un área. Ahora, ¿qué pasa en un proyecto arquitectónico? Voy a suponer que tengo este terreno, ¿ok? Este es mi terreno. Voy a obviar que existen áreas libres, voy a obviar todo eso. Supondré que en este terreno yo puedo diseñar todo lo que yo quiera. Y voy a empezar a colocar columnas. No voy a entrar en detalles de medidas, pero voy a empezar a colocar columnas, muros, elementos estructurales que toquen la losa y puedo colocar cuantos yo quiera. Quédense con la idea simplemente de que todos estos elementos son columnas y o muros. La pregunta voy a replantearla. ¿Qué densidad estructural tiene este proyecto? Ok, la respuesta es tan sencilla como lo que acabamos de hacer con el círculo o con el cuadrado. Sería la sumatoria del área de las columnas o muros o placas dividido entre el área total de la planta típica. Es decir,
A por B, entre el área de la planta típica, que tenga losa. ¿Ok? Y eso me va a dar, al igual que en los otros casos, un porcentaje. Vamos a recapitular. Solamente en el chat me responden hasta aquí. ¿Se ha entendido el concepto? Densidad es qué tanto está ocupado respecto de un total. Esa es la conclusión, eso es un porcentaje. ¿Se ha entendido? Al chat nada más. ¿Todo claro? ¿Comprendido? Solo a nivel planta, correcto. No nos importa hasta el momento el número de pisos. Obvio, excelente. Muy bien, 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 bien. Bien, José, bien, Jesús, Yor, Pamela, ok, Yanela, Carlos, excelente, Julián. Bien. Ahora, yo les había mostrado esta imagen antes, la imagen de la mano izquierda, ¿correcto? Excelente. Ahora les estoy mostrando una especie de isométrico que muestra ya el interior del templo egipcio. Ese interior del cual nosotros todavía no conocíamos, pero ya quiero darles a entender que tiene algo que ver con que esto esté de pie hoy en día. Miren estas columnas, estos pilares que están anclados a una losa que también la he sacado un poco recortada. Si ustedes sumaran todas las áreas de estas columnas, aquí, sumatoria del área de columnas estructuralmente relevantes, y lo dividieran entre el área de la losa o el área de la planta típica, ¿qué porcentaje les daría? Díganmelo en el chat, a simple vista lo que ustedes crean. 30% Renata, ok, parece, ok, 35 Yanela, ok, excelente. Los demás, 25, ok, 47%. ¿Se imaginan? Casi no se puede ni caminar por ahí. 47% del área de la losa del templo egipcio está ocupado por elementos estructuralmente relevantes, es decir, columnas y muros o elementos que soportan o que portan cargas estructuralmente hablando. 47% es un infierno, es una barbaridad, es un montón. Taj Mahal, lo que está en color verde, es decir, esto, son muros llenos de pura piedra, es decir, lo que hoy en día conoceríamos como concreto. Por tanto, esto de aquí serían las columnas o los muros. ¿Qué porcentaje habría si es que yo sumo el área de todas las columnas y lo divido entre el área de la planta típica? Al ojo, 50. Yanela, ok, Jesús, claro, al ojo está como 49, ¿no? O sea, ya está como más complicado porque, claro, es lógico que no se haya caído, ¿no? No hay manera de que eso se caiga si está literalmente casi la mitad ocupado por elementos estructurales. Vamos a algo un poquito más moderno. La Basílica de San Pedro. Lo que está en color negro es las columnas. Rápido nada más. ¿Qué porcentaje creen ustedes que está ocupado por elementos estructuralmente relevantes? 35, 40, 36. Se dan cuenta de que ya la antigüedad ha ido bajando, ¿no? O sea, antes estábamos en antes de Cristo y ahora estamos después de Cristo. Y bueno, ahora como que va bajando y el coeficiente estructural, que es la densidad estructural, ha bajado, pero ha pasado de casi 50% a la mitad de eso, a como 24%. Seguimos. Edificio Monarch Knock, como 16 niveles. Está en color negro todo lo que es estructuralmente relevante. Un número, 18, casi, casi 15, casi 15. Bien. Y esto ya está en el año 1890 y tantos. O sea, hace más o menos unos ciento y pico años.
se dan cuenta de que la cantidad de muros, la cantidad de columnas han ido disminuyendo. Si seguimos avanzando, Sears Tower, un rascacielos. He hecho un corte nada más en el piso como 90 no, como en el 82, que está por aquí. Ok, esto que está acá es lo que se ve. ¿Qué porcentaje consideran ustedes que es esto? Son rascacielos, claro. 8, 13. Increíblemente un 2%. 2%, o sea, de llenar la mitad del área a solamente 2 unidades respecto de cada 100 unidades en planta diseñadas. Ok, ya. Será tal vez porque Chicago se encuentra como que por aquí. Lo que está en color rojo siempre saben que es lo peor, ¿no? Lo que está en color rojo vendría a ser como que la zona sísmica más alta en Estados Unidos, y lo que está en color celeste o blanco, que está más o menos por aquí, sería pues Chicago, donde está el Sears Tower, donde casi no hay sismos. ¿Será un indicador? Pues ahí vamos. Casa Golf, Luciano Club. Tienen un corte de la planta que está en contacto con el terreno, que tiene los elementos continuos en todos los pisos. ¿Qué porcentaje creen ustedes que tienen esto? 5, casi 3. La nuestra, Casa Portobelo 2, año 2020. 27. El porcentaje SAC, por supuesto. Son otros materiales, por supuesto. Otras épocas, claro, también. De hecho, SAC es una excelente apreciación. Pero vamos al meollo del asunto. Vamos al concepto. El concepto es, en función del área, en función de la estructura, ¿qué tanto prevalece un proyecto en el tiempo? Puede ser, hasta ahora no doy la conclusión, pero puede ser que esté en función de qué tanto elemento estructural, de qué tanta relevancia estructural tengamos dentro. Caso Portobelo 2, 1.88%. Bueno, luego lo afinamos como a 1.70 y tantos. Entonces entran a tallar otros conceptos diferentes en los cuales yo puedo llegar a optimizar cosas. Saben que un 1%, un 1% en una edificación de 300 metros cuadrados son 3 metros cuadrados de concreto. Si 3 metros cuadrados de concreto los multiplican por toda la altura, es un montón de plata, es un montón de dinero. Optimizar de un porcentaje a otro es mucha plata, es mucho tiempo, es mucha eficiencia, pero hay que saber hacerlo, por supuesto. Edificio E de la Universidad de Piura, ahí se ve una vista aérea. Lo que está a la mano derecha es lo que tiene contacto con el terreno, que es estructuralmente relevante. Sin más, 4.6%. Yo les decía que es un edificio muy denso. Centro Acuático de Londres, tienen la vista, 3.12%. Centro de Convenciones de Lima, lo tienen allí, 3.26%. Entonces, la enorme pregunta está en, ok, pero ¿qué es lo que verdaderamente importa? Fíjense, hemos visto bastantes casos, pero quiero mostrar uno más. Un caso específico es el caso del edificio Space en Medellín. Un proyecto extraordinario, extraordinario, extraordinario literal porque ahorita lo van a entender. Quien sea de Colombia, escuché que hay gente de Colombia, conozco ese país, muy lindo país de hecho, especialmente Cartagena, me encanta Cartagena, Medellín, Bogotá. Este complejo, el edificio Space, fue diseñado por los mejores profesionales de la época, por allá por el año 2011-2012 que se construyó. El arquitecto Nano Forero, arquitecto, ok, y el doctor ingeniero estructural Jorge Aristizábal Ochoa. ¿Quién
¿Quiénes eran estos señores en este momento? Les cuento muy breve como anécdota. ¿Ah? En ese momento, si tú eras un estudiante de la Facultad de Arquitectura o de Ingeniería Estructural o de Ingeniería Civil, hubiera sido para ti lo máximo trabajar con alguno de ellos. Eran el arquitecto más reconocido de Colombia en ese momento, lleno de premios en revistas indexadas, en concursos de arquitectura. De hecho, dieron un premio a este edificio. A mí personalmente no me gustaba mucho, pero le dieron un premio arquitectónico. Y el doctor Jorge Aristizábal Ochoa, como ya bien dije, era doctor en ingeniería de estructuras, un tipo en ese momento como de unos casi 60 años, 50 y tantos, 60 años, con una vasta experiencia, había construido lo que casi le había dado la gana. Había hecho puentes, edificios, escuelas, casas, torres, todo, carreteras, en estructuras era un genio. Todo el mundo lo conocía como el mejor ingeniero calculista estructural de todo Colombia. Si había un centro comercial nuevo, a él lo tenían que llamar. Y fue construido por la constructora con una amplia trayectoria de muchos años que se llamaba CDO. Entonces, excelente. ¿Qué tiene este edificio entonces? ¡Pum! Se derrumbó. Se derrumbó sin un solo sismo. Por su propio peso, la torre 6, que está allí, 26 pisos. Se vino abajo. Imagínense. Voy a dejar un instante el Zoom para compartir esta pantalla. Listo, perfecto. Y vamos para que puedan escuchar este breve vídeo. El 11 de Bueno, octubre de 2013 a las 10 de la mañana, funcionarios del Departamento de Atención y Gestión del Riesgo y Desastres visitaron la unidad residencial Space, donde sus residentes, en especial los de la Torre 6, advirtieron sobre grietas y fallos en la estructura evidentes a simple vista. Cada uno de los apartamentos de nosotros ha sufrido grietas profundas, los closets y las puertas están colgadas, han pasado pues cosas que venimos hablando con la constructora hace mucho y que no han sido, pues, o sea, algunas han sido atendidas, pero hemos sentido que han sido más un pañito en la herida y que básicamente pues eventos como este nos demuestran que lo que está pasando realmente es muy grave. Ese día, como lo habían hecho anteriormente, los representantes de la constructora Lérida CDO defendieron a capa y espada el proyecto residencial. Entre los argumentos con los cuales pretendían tranquilizar a los angustiados residentes estuvieron los cálculos del que llamaron el mejor calculista del país, el mejor. los premios de arquitectura por el diseño de Space, la amplia trayectoria en el mercado constructivo y la confianza extrema en que las fallas eran subsanables y la alarma exagerada. No compartimos el criterio del DAGRED porque consideramos que no hay todavía suficientes elementos para sacar esas conclusiones tan contundentes. Entonces las personas se podrían quedar tranquilamente en el edificio sin correr ningún riesgo. Sí, sí, el riesgo no. Hay un riesgo de colapso del edificio, sería terrible. No va. Obviamente hay pánico pues, de algunos habitantes. Sin embargo, a pesar de todos los argumentos de la constructora, Jaime Enrique Gómez, en ese momento director encargado del DAGRED, ordenó evacuar el edificio. Encontramos una falla por compresión en uno de los elementos estructurales, el cual pues ellos ya están trabajando en él, la constructora ya está trabajando en esta falla, en este problema. Sin embargo, pues por la complejidad del asunto, tomamos la decisión de recomendar evacuación temporal de la Torre 6. Esa decisión salvó a las 22 familias que habitaban la Torre 6 de Space. Un día después los apartamentos se vinieron al piso y con ellos todos los argumentos de la constructora. Esa noche, en medio del pánico, todo Space fue desalojado. Hace un año, bajo los escombros de la fase 6 del edificio Space murieron 9 obreros, 2 vigilantes, un residente y buena parte de la confianza ciudadana en la ética de las empresas constructoras. 12 personas fallecieron en esta catástrofe. Y la pregunta fundamental sobre esto, lo diseña uno de los mejores arquitectos de todo Colombia, la parte arquitectónica. La parte estructural la diseña el mejor calculista
el mejor ingeniero estructural con amplia experiencia de todo Colombia. Y lo construye no en una ciudad alejada, sino en Medellín, una de las constructoras más grandes de toda la ciudad. ¿Por qué se cae Space? O sea, ¿por qué? ¿Que acaso alguien no se pudo dar cuenta rápidamente de eso? ¿No creen que un ingeniero estructural podría o debería darse cuenta rápidamente de que eso tiene un problema? Incluso un arquitecto, incluso la supervisión, incluso la municipalidad o el DAGRET o la intendencia, el supervisor, la constructora misma, los obreros, nadie se dio cuenta de que eso se iba a caer. Ni siquiera estaba amoblada la torre. Entonces, eso llevó a pensar a la ingeniería mundial de que teníamos un problema. El problema era que estábamos enseñando mala ingeniería. Así como suena, así de traumático, así de catastrófico. Lo siento mucho, pero es así. Los ingenieros, los arquitectos, salían a las calles sin saber cuántas columnas colocar en un proyecto y sin saber que eso repercutía directamente en la integridad del edificio. Vamos adelante. Voy a reproducir breve esto, pero ya no voy a demorarme más en esta parte. Mi nombre es Jorge Aristizábal Ochoa y soy el diseñador estructural y asesor de la constructora CDO. Bueno, ¿qué fue lo que pasó y qué han evaluado ustedes? Se presentó un evento, un elemento puntual de la estructura que estamos trabajando en su reparación, pero no implica en absoluto ningún peligro de colapso del edificio, ni de seguridad para las personas, ni pasó nada pues, de que lamentar. Bueno, entonces, ¿ustedes no están de acuerdo con lo que dice el DAGREV? ¿Por qué? O sea, ¿quién es el que está diciendo mentiras o por qué esa discrepancia en conceptos? Bueno, no sé qué es el DAGREV, a lo mejor tengan otra opinión, pero técnicamente yo conozco toda la funcionalidad del edificio, como estructura, cimentaciones, columnas, placas, todo. Entonces, ¿por qué se presentó esos agrietamientos? Nosotros ya visitamos algunos de los apartamentos e incluso habitantes nos dicen que pues una situación así no se había presentado, pero que ya en los apartamentos habían agrietamientos, dificultades al cerrar las puertas, o sea, ya era una situación que se venía, por decirlo así, venir. Entonces, ¿por qué se presentó esta situación? Es normal que se presentan fisuraciones en todos los edificios, en todos, pero en este caso la fisuración es mayor y eso es lo que estamos corrigiendo. Pero es normal. ¿Cuánto va a tardar el arreglo y entonces? No, el arreglo va a ser inmediato. Vamos a reforzar pues, lo que consideramos que debemos de reforzar, lo estamos haciendo de inmediato. O sea que es normal. Debe tardar el día de hoy. O sea que es normal que un techo se caiga, que eso es normal. Aquí no se ha caído ningún techo. Iba a caer el edificio. La gente dice que tiene cierto temor y que además los daños son en toda la estructura, en todos los edificios. No, y que viene el problema atrás y nada que se soluciona. Yo ya revisé toda la estructura y no hay ningún daño en la estructura. Pues, en todo el edificio. Hay algunas fisuras y desprendimientos de elementos no estructurales, pero no es parte de la estructura. Pero dicen que con esas grietas llevan ya cuestión de años y nada que le dan una solución a eso. Entonces, ¿son mentirosos ellos o ustedes? No pueden ser años porque el edificio, aparte quien quiera está ocupado, quien quiera está terminado. Creo que es suficiente escuchar. Este caso es icónico a nivel mundial. Sucedió en el año 2003, en octubre para ser exacto. En el año 2018, después de que este caso fue muy icónico, ese mismo año viajaron personas muy importantes del American Concrete Institute, que es la entidad más alta del concreto a nivel internacional, entre ellos profesores, gente que conoce mucho de normas, mucho de técnica a nivel de ingeniería. Hicieron estudios y llegaron a conclusiones terribles. Debido a este caso, en el año 2018, la Universidad de los Andes en Colombia abre el Consejo Iberoamericano de los Andes, en donde nos invita a varios ingenieros estructurales del mundo, pero de América Latina, y tuve el honor de asistir. Y encontré fallas muy, muy malas. Acá están todos los comunicados de la constructora, todos los comunicados del ingeniero estructural. Fue terrible.
todo lo que dijo el ingeniero estructural para defenderse, qué es lo que pasó aquí. Luego se dieron cuenta de que esta persona tenía incluso más edificios y más proyectos complicados. Ahora, este es un corte de la planta de Space que se repite. ¿Cuál creen ustedes que es el coeficiente estructural de esto? Un número. 1.5, 1%, Jesús. ¿Alguien más? 0.5, menos de 1. 0.82, 1%, menos de 1%. Ok, ok. Entonces, ¿qué pasó acá? Nosotros hemos visto desde años antes de Cristo, por allá menos los 1400, 1600 años antes de Cristo, luego los años 1500, 1800, y en toda esta línea de tiempo hemos encontrado porcentajes que van desde el 49%. Y por acá hemos visto ya, en contraposición del otro lado, en donde no existían ingenieros, no existían arquitectos, los edificios seguían en pie. Y ahora, pues que tenemos todas las herramientas, softwares poderosos de diseño, de análisis, universidades, doctorados, estudios, experiencia, papers, investigaciones, y me podría cansar de estas cosas. Ya ahora, en la actualidad, hemos encontrado 0.82%. Claro, una enorme diferencia. La mitad lleno, casi nada lleno. Algo que está en pie siglos y algo que se desploma en el agua. Las torres contiguas tenían estructuración diferente, una estructuración similar, pero las evacuaron y reforzaron varias. El punto aquí es, ¿cuánto sería lo correcto? ¿Cuál sería el coeficiente estructural correcto? ¿En función de qué me puedo guiar? Bien. A partir de esto, hice mucho estudio e investigación en el tema, allá en Colombia, y encontré un patrón. El coeficiente estructural tiene que ser siempre más de 1%. Escuchen muy bien. 1% del área en planta típica como mínimo debe estar ocupado por elementos estructuralmente relevantes. Y normalmente esto se puede extender hasta el 3 o 4% dependiendo de las zonas sísmicas. Nuestros amigos de Chile y de Japón, países altamente sísmicos, que han resistido no solo el primero ni el segundo, sino también el octavo sismo más importante entre esos dos países, recomiendan coeficientes estructurales no a nivel estudio, sino a nivel empírico, porque no tienen el mismo concepto que nosotros para nada, por encima del 3 al 5% incluso en concreto reforzado, hormigón reforzado, hormigón armado, dependiendo cómo se diga en el país. Cambia la nomenclatura, pero sigue siendo concreto. Entonces, esto para zonas sísmicas muy altas, muy especialmente en estos países. Lejos de estos países, este vendría a ser el rango que se maneja, o que se podría, no que se maneja porque no lo conoce nadie, este mundo todavía, se podría manejar al diseñar. Entonces, esta conclusión es seria, es puntual y es importante, porque si es que si es que este conocimiento que ustedes tienen ahora, esto, lo hubiesen tenido hace 10 años en Colombia, solamente con pedir los planos del edificio Space, de la Torre 6, y ver eso, dividían el área de estas columnas, o casi placas, bueno, se llamaba columnas en ese momento, sumatoria del área de columnas, entre el área de la planta que estaba distribuida para ellas, y les arrojaba
0.82%. Pues en el acto hubieran podido decir, ese proyecto no va, no se construye, no hay manera de que lo construyamos, no se aprueba. Reformúlenlo, revísenlo, refuércenlo. Esto llevó a muchos estudios, después de todo este caso, bajos espesores en las losas, mala configuración. En ese momento me tocó analizar esta columna, nunca me voy a olvidar, la S3, en el piso 4, y les voy a dejar algunas conclusiones nada más. Para analizar una estructura rápidamente, tenemos un lado A y un lado B. El lado A vendría a ser lo que debería resistir la estructura. Y el lado B, lo que realmente, pues, para lo cual se tiene que diseñar. ¿Ok? Entonces, es lógico pensar que un lado debe resistir más que el otro. Entonces, resistencia nominal mayor a la resistencia requerida. Después de hacer algunos números, porque teníamos los datos, nos topamos con que esa columna resistía realmente, la columna que falló, 377 toneladas. Analizamos lo que debería resistir y pues miren esto, 4 veces más. ¿Cómo es posible que con cálculos numéricos tan sencillos, pues esto haya sucedido, ¿no? Vamos a eso. El edificio Space no cumplía con nada, con ningún código internacional, ni colombiano, ni peruano, ni americano, ni nada. No cumplía una estructuración mínima, ningún tipo de criterio lógico, no cumplía nada. Pero todo esto no interesa. O sea, debió haber en ese momento una manera de poder darnos cuenta rápidamente de que eso no era viable. El edificio estaba diseñado a la falla y lo más importante es cómo es que nadie se dio cuenta. O sea, eso es lo más grave. Pasó por manos de muchos profesionales y nadie se dio cuenta. Es inaudito. Y es allí donde entramos con esto. La explicación técnica es la siguiente. Comportamiento estructural. Existen dos grandes comportamientos estructurales. El comportamiento estructural sísmico y el comportamiento estructural gravitacional. A nivel general, no vamos a entrar en complicaciones, no se preocupen. ¿Qué significa el comportamiento estructural sísmico? Cualquier estructura, por complicada que sea, se puede modelar de esta manera. Literalmente con palitos, ¿ok? Para que se entienda bien. Eso es una estructura, X pisos, puede ser 2, puede ser 5. Quiero que se entienda solamente la diferencia de comportamientos. Cuando hablamos del comportamiento sísmico, existe una fuerza que se posiciona aquí abajo. Es la fuerza sísmica. Y esa fuerza sísmica está aquí. Las normas, en la mayoría de los casos, la calculan de forma similar. Está en función de una zona sísmica. Si estás como que muy cerca al choque de placas tectónicas, a lo muy comúnmente llamado cinturón de fuego, pues tu zona sísmica es más alta. Si no estás cerca a estas zonas, pues entonces la tendencia a sismos es menor. Está en función del uso, porque es diferente diseñar una casa que un hospital, por importancia. Está en función del suelo, será diferente diseñar sobre un suelo rocoso, con una muy buena capacidad admisible, versus un suelo muy arenoso o con un suelo de arcillas altamente expansivas, es diferente. Como también con un tipo de sistema estructural diferente. Utilizar pórticos será muy diferente que utilizar muros. Y también estará en función del peso. Entonces, si yo extraigo esta como fórmula media rara, la fuerza sísmica será esto. Esto a nivel Perú, ojo, pero todas las normas son muy parecidas. Esto significa una aceleración
por una masa. Eso significa también que un edificio más pesado tiene como que más probabilidades de tener una fuerza sísmica más alta teóricamente. Como decía su amigo Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, pues esto es. Y esa fuerza se coloca en la base de los edificios mayoritariamente y trata de romper las columnas, de romper los muros. Así que sí, está este concepto relacionado con esa fuerza. Y los edificios tenderán a moverse como que de esta manera. De un lado a otro, ida y vuelta, generando desplazamientos que dañarán los muros, las columnas y todo lo que haya por ahí. Elementos estructurales y elementos no estructurales. Cuando el edificio se mueve de izquierda a derecha, tiene un comportamiento aceleracional y vibracional. Dependiendo de la altura del edificio, pues cambia la percepción. Un edificio muy bajito tiende a moverse rápidamente, tener aceleraciones muy altas, pero masas muy pequeñas. Un edificio muy alto tiende a hacer eso. Esto de aquí, a bailar, ida y vuelta. Se demora bastante tiempo entre que el sismo va y viene por todos los elementos estructurales de este edificio. Entonces tiene aceleraciones como más pequeñitas, pero masas más grandes. Entonces, allí hay un concepto en donde la mayoría de profesionales piensan que diseñar un edificio alto es más difícil que diseñar un edificio bajo y están totalmente equivocados. Los edificios altos no tienen normalmente un mal comportamiento sísmico en función de un buen diseño. Los edificios bajos sí son más castigados por un sismo, por lo que les cuento. Ese es el resumen del comportamiento sísmico. Esta charla da para hablar 10 horas, o 20 o 30, pero lo he resumido en 5 minutos. Y el comportamiento gravitacional funciona de esta manera. Es lo que te dicen como que en la universidad, que hay cargas concentradas o cargas distribuidas, que se posicionan en las losas, se distribuyen a las traves o a las vigas, y producto de estas cargas generamos deformaciones, algo así, y que las columnas también tienden a deformarse. Como que se achata el edificio. Entonces, esa es la diferencia principal entre el comportamiento sísmico y gravitacional. Pero juntos influyen en esto. Al estudiar qué cantidad de concreto puede como que compensar esto, me di cuenta de lo siguiente. Si yo hago un análisis, un poco de más, vamos acá en pequeño. Por un lado, voy a tener, digamos que la altura de la edificación. Y por otro lado, tendré la aceleración. Por un lado, abajo, este es el step 1, paso 1, paso 2. Vamos en dos partes. Tendré la altura de la edificación y por otro lado, la masa. Entonces, fíjense, conforme va subiendo la altura de la edificación, eventualmente la aceleración como que empieza muy grande. Pero conforme la altura de la edificación va bajando, va aumentando, perdón, la aceleración tiende a hacerse cero. Si yo tengo un piso es muy grande, dos pisos es muy grande, tres pisos es muy grande. A partir del cuarto o quinto nivel, los edificios empiezan a bajar su aceleración sísmica. Cuando yo ya voy por el piso 10, 12, 15, la aceleración tiende a ser muy bajita. Cero. Ok. En el caso de la parte gravitacional, el peso funciona al revés. Cuando yo tengo edificios bajos, pues la masa es baja. ¿Está uno? Si yo tengo un edificio de dos pisos, pues la masa tiende a ser relativamente como que más grande, casi el doble. Y así sucesivamente, la masa tiende a ser más grande
conforme vamos aumentando el número de pisos, 15 pisos. Entonces, ¿se acuerdan de que yo les había dicho que la fuerza es masa por aceleración? Listo. Si yo cruzo estas gráficas, voy a obtener algo como esto. Fuerza sísmica, altura del edificio, una tendencia. Esa tendencia, extrapolada al diseño, es el coeficiente al 3, al 4, en función de la altura de la edificación. Todo esto, aplicado, me arrojó pues todo este tipo de gráficas y este tipo de coeficientes. Si yo estoy en una zona sísmica muy alta, que sería una zona sísmica tipo 4, y quisiera diseñar un edificio de 2 niveles, más o menos el coeficiente estructural rondaría por 1.4, 1.5, poco por debajo de 2. ¿Se dan cuenta que es fácil? O sea, si yo quisiera diseñar el edificio Space, que es un edificio que tiene más de 15 niveles en una zona sísmica media, tendría que haber tenido más o menos un 3.5% de concreto y tenía menos de 1. Si alguien hubiera tenido esta tabla, como que hace 12, 15 años, en ese momento tal vez hubiera sido más fácil decir, oye, pero no estás ni cerca, ¿no? ¿Qué pasó? Esto de forma aplicativa es muy sencillo de aplicar. Esto lo utilizo todos los días prácticamente, revisando mis propios proyectos, los propios proyectos del estudio, proyectos de terceros, proyectos que se van a construir. Es el paso número 1 que inculco a nuestros estudiantes a desarrollar en sus proyectos. Antes de ponerse a pensar, y yo no sé dónde colocar las columnas, ¿cómo es que hago para colocar tantas columnas? Y yo no sé si tendré que necesitar 15, 20, 30, y si necesitaré muros o no necesitaré muros. Pues muy sencillo. ¿De cuántos pisos es tu edificación? ¿En qué zona sísmica está? ¿Qué tan relevante es? Ok, aproximadamente deberías necesitar cerca de este porcentaje. Tienes un número inicial por el cual partir. Y en función de eso, una estructuración que hacer, que es un procedimiento creativo técnico. La estructuración son 7 principios de estructuración que se estudian. Si uno hace una buena estructuración, tiene una buena densidad estructural, un buen coeficiente estructural, optimizas tu proyecto arquitectónico al 100%. De una forma muy sencilla. Voy a analizar esto. Casa Portobelo 2. Fíjense. Voy a descartar esto. Voy a salir acá. Esta edificación, tengo algunas fotos de esta casa. Tengo algunas fotos de esta edificación construida. Puedo pasarlas aquí. Justamente tengo acceso al corporativo. Y vamos a analizarla juntos rápidamente para que vean que de forma práctica esto es muy sencillo. Voy a enviar solamente algunas fotos de fuera. Ok. Las dejo por ahí. Ok, una edificación que ya está construida. Aquí está el render. Listo. Tengo aquí, todos deberían estar viendo un CAD básico. Tengo los planos que hicimos en su momento. Planta de cimentación, plantas arquitectónicas. Es sencilla la edificación. No demoraré mucho tiempo aquí. Una edificación que parte de un área privada, un área social al medio y un área de servicios a la mano derecha. Y en el segundo piso distribuye mediante un puente un área totalmente privada de habitaciones, ¿ok? Y que conecta en el frente por unas placas y una curva de unos 13 metros de claro o de luz libre. Curvo, ¿ok? Voy a la planta de cimentaciones que está por aquí, o a la planta estructural del primer nivel. Tengo aquí
una hoja ya automatizada. Esta hoja me sirve mucho, ya la tengo programada. Extrae datos de zonas sísmicas en general. Extrae datos de coeficiente estructural que ya tengo estudiado bastante. Y me ayuda con la cantidad de columnas. Y se aplica de una manera bien sencilla. Empezamos. El área en planta. Esta casa se mide entre un primer y segundo piso, tiene alrededor de unos 187, 188 metros cuadrados diseñados entre primer y segundo piso como planta típica. Ojo que planta típica significa área que yo puedo proyectar estructuralmente útil, más no la sumatoria de las áreas. Es como si aquí en el primer piso yo tuviese 120 y en el segundo piso yo tuviese 210 y en promedio aproximadamente puedo tener 160, 170. En este caso, el área es 187.5. Ok, la zona sísmica, para el caso de Perú, pero se extrapola, era una zona sísmica alta, zona sísmica 4. Y el número de pisos es 2. Así que, ok, un coeficiente estructural, me lo arroja la hoja rápidamente, es 1.46%. Es decir, que menos de eso no es recomendable colocar en concreto reforzado. Ya sé qué hacer. O sea, ya sé que menos de 1.46 no sería buena idea, porque tiende a tener un mal comportamiento independientemente de una buena estructuración. Después de tener esto, la cosa como que ya me hizo el trabajo, ¿no? Ahora puedo verificar o puedo proceder a diseñar dependiendo del proceso en el que esté. Aquí estoy con la casa diseñada. Yo puedo verificarla. Pero si no la tuviese diseñada, puedo empezar a denominar elementos estructurales a fin de llegar a una cantidad en mi estructuración que colocar. Entonces, si yo voy analizando, por ejemplo, columnas C1, que son columnas de 15 centímetros, son columnas de muros de albañilería confinada o de mampostería confinada, por 40, tengo 1, 2, 3, 4. Por acá no hay ninguna. 5. 5, 6. Ok. Podemos cambiar esto, 15 centímetros de ancho, 40 centímetros de peralte. Esto me arroja un área de concreto, que ya es la multiplicación. Las celdas están completamente ancladas. Cantidad 6 columnas. Y tengo el área que esas columnas representan. 0.36 metros cuadrados me representa el área de las columnas tipo C1. Aún voy muy poquito, ¿no? Porque 0.36, si se dan cuenta, aquí como que tengo la forma de poder ver si estoy bien o estoy mal. Si es que me falta o no rigidez. Aún con ese 0.36, pues tengo 0.19% de casi 1.5 a lo que tengo que llegar. O sea, no hay manera de que con 6 columnas C1 yo esté bien. Si sigo avanzando, vamos a ver si tenemos más columnas. Columnas C2 importantes. Bien, tengo una, 25 por 40. 1, 2, 3 aquí. 4 a la mano izquierda. 5, 6, 7 columnas C2. Punto 25 por punto 40, 6, 7 columnas C2. Ok. Va sumándose. Se dan cuenta de que aquí el coeficiente estructural está como subiendo, pero aún me falta rigidez. Voy a acercarme un poquito para que lo vean mejor. Vamos sumando área, va aumentando el coeficiente estructural, pero aún me falta rigidez. No llego a superar el 1.46%. Si sigo analizando, voy a poder hacer lo mismo con las columnas C3 y así. Columna C3, 25 por 60. Tengo una, pues casi no hay más. 2, 3, 4, 5, 5 C3. 0.25 por 0.6, 5 unidades. Y miren, ya va acercándose a 1. Es más, solamente con lo que tengo 0.91% ya mi coeficiente estructural es superior al del edificio Space. Imagínense. Increíble, no puede ser. Pero bueno,
O sea, hasta aquí ya voy casi 1%. C4. Las C4, aquí en este diseño que tengo ya elaborado, miden 25 por 25, que es normalmente la columna más pequeña estructuralmente hablando que se permite por norma técnica para un sistema porticado. 25 por 25 tengo 1, 2, 3 y ninguna más. 25 por 25 y tengo 3. Ok, ya superé el 1. Columna C5, C6 o C8, bueno, creo que no tengo C5 y C6 en este proyecto. Tengo C8, 25 por 55. Hay una y hay dos. Ok, C8. .16%. Va subiendo. El área ya está en 2.17 metros cuadrados. Y sigo aumentando las placas. Esto ya para no perder tiempo, ya no lo voy a ir a verificar al CAD, pero tengo aquí una placa de 25 por metro 50, tengo aquí otra de 1.73 por .25, y así las puedo ir cambiando, 0.25 por 1.50, y tengo una unidad, tengo otra placa de 0.25 por 1.73, y tengo una unidad, y eso va aumentando mi coeficiente estructural. Y fíjense, ya cumplimos. Esto ya superó la cantidad de columnas a nivel área que estructuralmente hablando deberían ser relevantes para que este proyecto arquitectónico pueda trascender. Esto, estimados arquitectos, no me ha tardado, pero ni 6 minutos. Esto de aquí me facilita la vida, ya como ingeniero, sí, como diseñador, como constructor también, como docente también. A todos nuestros estudiantes les facilita la vida. Hay inmensidad de casos de éxito de este tipo de proyectos. Es como muy, muy sencillo. Sí, una viga de 25 por 20 se puede apoyar en una columna de 15 por 40 en función del sistema estructural, especialmente si es que tiene continuidad estructural la viga, y más si es que está sobre un muro estructuralmente relevante. Entonces, esto de aquí es la forma de automatizar rápidamente la verificación y diseño en el proceso creativo. Nos permite generar ya un ahorro de tiempo y de dinero porque permite optimizar rápidamente esto. Lamentablemente esto de aquí como que no lo puedo brindar directamente más que una capacitación como esta. Es gratuita ahorita mismo, por supuesto. Y sí, está porque tengo una deuda con el Perú, por eso es que esta conferencia inicialmente era para peruanos, pero, sí, claro que sí, en el, claro que sí, podemos revisar el área. Esta edificación tiene en el primer piso 125 metros cuadrados, ¿ok? Esto es un piso, un nivel, y en el segundo nivel tiene como esta cantidad de área. Entonces, pues, si yo sumo, o si simplemente junto estos dos números y lo parto por 2, tengo este resultado, que es lo mismo que está aquí. El área de la planta típica se calcula independientemente del número de niveles. El número de niveles entra a tallar aquí, de forma independiente. Sí, pues bueno, exactamente. Es como estructurar la parte de concreto reforzado con criterio de albañilería confinada en densidad de muros. Exacto. José Jubal, buenas noches. Una consulta, ese Excel lo podemos obtener en su mentoría, por supuesto. Este Excel sí se comparte en la mentoría privada, sí. Aquí ya les he generado totalmente la oportunidad de entenderlo. Yo necesito que se vayan de aquí con una conclusión bien importante. Es posible y bien posible, y la función de esto ha sido demostrarlo, entender que hay maneras de optimizar el diseño arquitectónico
y que la arquitectura puede trascender en el tiempo con conceptos específicos. Si alguien hubiera sabido esto antes, pues el edificio Space no se hubiera construido así. Tal vez estaría en pie, construido de otra manera. La columna que estaba ahí medía aproximadamente 20 centímetros por 1,30 m, para 26 pisos, y debía medir casi 4 veces más. O sea, pudo haber sido de 40 centímetros por 1,60 m, y recién ahí podía cumplir con el coeficiente estructural que nuestra teoría brinda. Entonces, esto de aquí es algo que nos ayuda a trascender en el tiempo. Se nos acaba ya el tiempo, definitivamente. Estoy muy feliz de esto y